Evaluación de impacto. Esta clase es una introducción a la evaluación de impacto, que partiremos por definir. Las evaluaciones de impacto son valoraciones periódicas y objetivas de un proyecto, programa o política planificada, en curso o terminada. Se utilizan para responder a preguntas específicas, a menudo relacionadas con el diseño, la implementación o los resultados. Políticas basadas en evidencia. Los programas o políticas de desarrollo se diseñan para cambiar resultados. Por ejemplo, aumentar los ingresos, mejorar el aprendizaje o reducir las enfermedades. Saber si estos cambios se logran o no es una pregunta crucial para las políticas públicas, aunque a menudo no suele abordarse. Los responsables de las políticas suelen centrarse en medir e informar sobre los insumos y los productos inmediatos o intermedios de un programa, cuánto dinero se gasta, cuántos libros de texto se distribuyen, cuántas personas participan en un programa de empleo. Las evaluaciones de impacto forman parte de una agenda más amplia de formulación de políticas públicas basadas en evidencia. Esta creciente tendencia mundial se caracteriza por centrarse en los productos y resultados, en lugar de centrarse en los insumos. Esto permite definir y monitorear objetivos, mejorar la rendición de cuentas, definir las asignaciones presupuestarias y orientar el diseño del programa y las decisiones de política. ¿Por qué evaluar? Para verificar y mejorar la calidad, eficiencia y efectividad de las políticas y de los programas en diferentes etapas de implementación. Para identificar cuáles son las opciones de diseño más costo efectivas. Para demostrar a los tomadores de decisiones que los programas están funcionando con el fin de obtener recursos para continuarlos o ampliarlos, o viceversa. Para que los gobiernos rindan cuentas ante los ciudadanos de los resultados de los programas públicos. Causalidad. Una evaluación de impacto mide los cambios en el bienestar de los individuos que se pueden atribuir a un proyecto, programa o política específicos. Este enfoque en la atribución es el sello distintivo de las evaluaciones de impacto. Las evaluaciones de impacto buscan identificar la relación causal entre el programa o la política y los resultados de interés. Las evaluaciones de impacto miden el impacto promedio de un programa, modalidades del programa o una innovación en el diseño. Ejemplos. El programa de agua y saneamiento aumentó el acceso a agua potable y mejoró los resultados de salud. El programa alternativo de estudios mejoró las puntuaciones de las pruebas de los alumnos. Progresa. Este es un primer ejemplo que vamos a ver de un programa de transferencias condicionadas de México en los años 90, que entregaba transferencias en efectivo a los hogares pobres con la condición de que sus hijos asistieran a la escuela y visitaran regularmente un centro de salud. Así, se buscaba apoyar sus ingresos e incentivar la inversión en el capital humano de los niños. Los resultados de la evaluación fueron muy buenos. El programa estaba bien focalizado en los pobres y había generado cambios en el capital humano de los hogares. Schultz, en el 2004, encontró que el programa aumentaba la escolaridad en un promedio de 0,7 años. Gertler, en el mismo año, observó que la incidencia de enfermedades de los niños disminuyó en un 23%, mientras que el número de días perdidos por enfermedad se redujo un 19% en los adultos. Bergman y Hodinot encontraron que el programa reducía la probabilidad de retraso en el crecimiento en alrededor de 1 centímetro al año en los niños durante la edad crítica de 12 a 36 meses. Pese a que hubo un cambio de gobierno, los resultados convencieron al nuevo gobierno de seguir con el programa. De hecho, se amplió su alcance y los aprendizajes fueron utilizados para modificar otros programas de ayuda social. La exitosa evaluación de Progresa contribuyó a la rápida adopción de sistemas de transferencias condicionadas en todo el mundo. Además, en México se estableció por ley la evaluación de todos los proyectos sociales. Modalidades e innovaciones.
Las evaluaciones de impacto también se utilizan para determinar qué alternativas de diseño son las más efectivas. Por ejemplo, comparar el impacto de un programa de formación con el de una campaña promocional para ver cuál es más efectivo para aumentar la alfabetización financiera. Determinar cuál es la combinación de nutrición y estimulación de los niños que tiene el mayor impacto en su desarrollo. Las evaluaciones también permiten probar innovaciones de diseño que mejoran programas ya existentes. Por ejemplo, utilizar mensajes de texto para recordar a los pacientes tomar la medicación prescrita. Un modelo preescolar innovador. En Mozambique, solo un 4% de los niños asiste al nivel preescolar de educación. Al llegar al nivel primario, algunos niños de comunidades rurales muestran señales de retrasos en el desarrollo. Además, una tercera parte de los niños no se los inscribe en la educación primaria en la edad adecuada. En 2006, la organización Save the Children lanzó un programa piloto de preescolar comunitario en zonas rurales de Mozambique, con la intención de mejorar el desarrollo cognitivo, social, emocional y físico de los niños. Se encontró que los niños que asistían al preescolar tenían un 24% más de probabilidad de matricularse en la escuela primaria que los niños del grupo de comparación, y un 10% más de probabilidad de comenzar a la edad adecuada. En la escuela primaria, los niños que asistieron a preescolar dedicaron un 50% más de tiempo a las tareas escolares que los que no habían asistido. Los niños que asistieron a preescolar obtenían mejores resultados en las pruebas cognitivas y socioemocionales y alcanzaban un buen desarrollo motor en comparación al grupo control. Otros miembros del hogar también se beneficiaron de que los niños asistieran a preescolar, al disponer de más tiempo para dedicar a actividades productivas. Cuando en un hogar había un niño que concurría a preescolar, los hermanos mayores tenían un 6% más de probabilidad de asistir a la escuela. Los cuidadores tenían un 26% más de probabilidad de haber trabajado en los últimos 30 días. Gracias a estos buenos resultados, Mozambique adoptó el modelo preescolar comunitario de Save the Children y lo amplió a 600 comunidades. Evaluación y monitoreo. El monitoreo es un proceso continuo, donde se hace un seguimiento de lo que ocurre con un programa, con el fin de fundamentar su implementación y la toma de decisiones diarias. El monitoreo hace un seguimiento de los gastos financieros y del desempeño del programa en relación con los resultados esperados, y analiza las tendencias a lo largo del tiempo. Normalmente se aplica a los insumos, actividades y productos, aunque ocasionalmente también puede abarcar los resultados. Las evaluaciones son valoraciones periódicas y objetivas de un proyecto, programa o política planificado, en curso o terminado. Se utilizan para responder a preguntas específicas relacionadas con el diseño, la implementación y los resultados. En contraste con el monitoreo, que es permanente, las evaluaciones se realizan en momentos concretos y requieren una perspectiva externa de técnicos expertos. En general, buscamos responder 3 tipos de preguntas. Preguntas descriptivas, que estudian lo que está ocurriendo. Se centran en los procesos, las condiciones, las relaciones organizacionales y las opiniones de las partes interesadas. Preguntas normativas, que comparan lo que ocurre con lo que debería ocurrir. Investigan si los objetivos se cumplen o no. Estas preguntas pueden aplicarse a los insumos, las actividades y los productos. Y preguntas de causa y efecto, que se centran en la atribución. Investigan qué diferencia produce la intervención en los resultados. En particular, las evaluaciones de impacto se enfocan en las preguntas de causa y efecto. Por ejemplo, responde la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto o efecto causal de un programa en un resultado de interés? Este tipo de evaluación se centra únicamente en el impacto, es decir, en los cambios directamente atribuibles a un programa, una modalidad de programa o una innovación de diseño. Método de evaluación de impacto. La elección de un método de evaluación de impacto depende de las características operativas del programa que se evalúa, recursos disponibles, criterios de selección de los beneficiarios y los plazos para la implementación del programa.
Cualquier método de evaluación de impacto busca estimar un contrafactual, es decir, cuál habría sido el resultado de los participantes del programa si no hubieran participado en el mismo. En la práctica, los investigadores deben encontrar un grupo de comparación para estimar dicho contrafactual y luego hacer comparaciones con el grupo de tratamiento, que ha sido objeto del programa. Evaluación prospectiva versus retrospectiva. Las evaluaciones prospectivas se desarrollan simultáneamente con el diseño del programa y forman parte de su implementación. Los datos de línea de base se recopilan antes de implementar el programa, tanto en el grupo de tratamiento como en el grupo de comparación. ¿Qué son los datos de línea de base? Es una primera medición de todas las variables relevantes en un estudio, en el momento cero. Se trata del punto de partida, que más adelante servirá como referencia para medir los cambios. Las evaluaciones retrospectivas evalúan el impacto del programa después de que se ha implementado, y los grupos de tratamiento y de comparación se generan ex post. ¿Qué significan las expresiones ex ante y ex post? Son términos que provienen del latín. Ex ante significa antes del suceso. Ex post significa después del suceso. Es decir, en el caso de las evaluaciones retrospectivas, se evalúa el impacto del programa después de que se ha implementado y los grupos de tratamientos y de comparación se generan después de la implementación. Las evaluaciones prospectivas son las más creíbles. En primer lugar, los datos de línea de base establecen las medidas de interés antes de la intervención. Estos datos también nos ayudan a asegurarnos de que los grupos tratamiento y control sean similares. También se utilizan para evaluar la efectividad de la focalización, para evaluar si un programa llega o no a sus beneficiarios previstos. En segundo lugar, el diseño de la evaluación prospectiva contribuye a clarificar los objetivos del programa, sobre todo porque requiere establecer medidas bien definidas de su éxito. En tercer lugar, en una evaluación prospectiva, los grupos de tratamiento y comparación se definen antes de implementar la intervención que será evaluada. Poder hacer esto antes de la intervención permite disponer de muchas opciones de diseño. Asimismo, casi siempre será posible encontrar una estimación válida del contrafactual para cualquier programa cuyas reglas de asignación sean claras y transparentes, lo que ocurre en el diseño prospectivo. En las evaluaciones retrospectivas, la información puede ser tan limitada que es difícil determinar si el programa fue implementado con éxito y si sus participantes realmente se beneficiaron de él. Numerosos programas no recopilan datos de línea de base, y una vez que el programa está funcionando, ya es demasiado tarde para hacerlo. Por otro lado, al restringirnos solo a los datos ya existentes, las opciones de diseño de la evaluación también se restringen. Así, la viabilidad de una evaluación retrospectiva dependerá de cada caso particular y nunca está garantizada. Estudios de eficacia y de efectividad. Las evaluaciones de impacto son particularmente útiles cuando las conclusiones se pueden aplicar a una población de interés más amplia. La cuestión de la generalización es clave, ya que determina si los resultados de la evaluación pueden replicarse en grupos ajenos a los estudiados en la evaluación si aumenta la escala del programa. Esta cuestión de la generalización también se conoce como validez externa de la evaluación. Los estudios de eficacia evalúan si un programa puede funcionar en condiciones ideales, a través de un programa piloto, por ejemplo, mientras que los estudios de efectividad evalúan si un programa realmente funciona en condiciones normales, por ejemplo, un programa que se ha escalado. Los estudios de eficacia se enfocan en intervenciones realizadas en un entorno específico, en condiciones rigurosamente controladas para asegurar la consistencia entre el diseño de la evaluación y la implementación del programa. Se trata de experiencias piloto con una amplia participación técnica de los investigadores, que estudian la viabilidad de un nuevo programa. Si el programa no genera los impactos anticipados bajo estas condiciones ideales, es poco probable que funcione si se despliega en circunstancias normales. Por ejemplo, una intervención piloto que introduce nuevos tratamientos médicos puede funcionar en un hospital con excelentes administradores y equipo médico, pero puede que no funcione en un hospital promedio, con limitaciones de presupuesto y personal.
Además, los cálculos de costo-beneficio variarán, dado que los pequeños estudios de eficacia no capturan bien los costos fijos ni las economías de escala. Por lo tanto, los estudios de eficacia tienen una capacidad de generalización limitada. Los estudios de efectividad estudian intervenciones en circunstancias normales y producen conclusiones que se pueden generalizar para una población más grande. Son estudios con validez externa. Así, los resultados se pueden generalizar a beneficiarios fuera de la muestra de evaluación, siempre y cuando la ampliación utilice las mismas estructuras de implementación y llegue a poblaciones similares a la de la muestra de la evaluación. Evaluación multisitio. Al evaluar un programa en múltiples contextos, los investigadores pueden determinar si los resultados de una evaluación de impacto se pueden generalizar. En el año 2007, Banerjee et al. Iniciaron una evaluación multisitio del enfoque de graduación para aliviar la pobreza extrema, que había sido muy exitoso en Bangladesh. El enfoque de graduación busca elevar o graduar a las personas por sobre una línea de pobreza multidimensional, lo que implica ayudar a las personas a desarrollar diversas capacidades. Banerjee y sus colegas analizaron si el enfoque de graduación podría funcionar en diferentes países, a través de 6 evaluaciones de impacto aleatorias simultáneas, en Etiopía, Ghana, Honduras, India, Pakistán y Perú. En cada país se implementó un programa de graduación similar, con algunas modificaciones para adecuarse al contexto local, pero manteniendo los principios clave. El programa se centró en los hogares más pobres de los pueblos más pobres de cada país. Durante 24 meses, los hogares beneficiarios recibieron dinero, activos productivos, formación y apoyo, coaching en habilidades para la vida, información sanitaria y ayuda en la inclusión financiera. Se encontraron mejoras significativas en 8 de 10 variables de resultado: consumo per cápita, seguridad alimentaria, valor de los activos, inclusión financiera, tiempo dedicado a trabajar, ingresos y rentas, salud mental y participación política. La magnitud de los impactos variaba de un país a otro, y en algunos casos se encontraron impactos no significativos en algún resultado. Sin embargo, en términos agregados, la evaluación indica que este tipo de intervención multifacética puede ser muy efectiva para mejorar las vidas de las familias muy pobres en una gama de entornos. Análisis de costo-beneficio. El análisis de costo-beneficio estima los beneficios totales esperados de un programa y los compara con sus costos totales esperados. Así, es posible comparar el costo relativo de 2 o más programas o de alternativas de programas. Este tipo de análisis permite responder 2 preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de un programa con un determinado costo? ¿Cómo se comparan diversas alternativas de implementación en cuanto a su costo-efectividad? La primera pregunta, ¿cuáles son los beneficios de un programa con un determinado costo? Se refiere a si un programa es rentable, es decir, si sus beneficios son mayores que sus costos. La segunda pregunta, ¿cómo se comparan diversas alternativas de implementación en cuanto a su costo-efectividad? Se refiere al costo relativo de 2 o más programas que tienen un objetivo común. Es decir, se refiere a la eficiencia del programa. Altruismo efectivo. Altruismo efectivo es un movimiento que busca maximizar el bien que pueden hacer las personas a través de sus carreras profesionales, proyectos y donaciones. Por ejemplo, al elegir una ONG para hacer una donación, debemos preguntarnos qué tan grande es el impacto que tienen sus iniciativas, a cuántas personas beneficia y a qué costo. Las diferencias pueden ser muy significativas, lo que implica que podemos hacer una gran diferencia si en lugar de enfocarnos en las buenas ONGs o proyectos, nos enfocamos solo en las mejores. Se ha encontrado que la mayor cantidad de beneficios del altruismo se debe al impacto de un porcentaje reducido de programas de ayuda. Los mejores programas tienen impactos que son cientos de veces superiores a los programas meramente buenos. Por ejemplo, $10 de ayuda pueden tener un impacto nulo si se destina a una familia pobre en Estados Unidos, pero la misma cifra puede tener un impacto muy significativo si se destina a una familia pobre del Congo o de Bangladesh. El siguiente ejemplo ilustra bien lo que estoy explicando.
Todos estos programas aumentan los años de escolaridad de los niños. Transferencias monetarias. Aumentan los años de escolaridad en 0,2 años adicionales por cada $1.000 invertidos. Las becas al esfuerzo producen 2,7 años adicionales por cada $1.000. Los uniformes gratis producen 7,1 años adicionales de escolaridad por cada $1.000. Y la desparasitación produce 139 años adicionales por cada $1.000. ¿Por qué el impacto es tan grande? Esto se debería a que este programa tiene externalidades positivas. O sea, no solamente tiene un efecto en los niños que son desparasitados, sino también en sus compañeros, ya que cuando hay más niños sanos en una población, la cadena de transmisión de enfermedades se detiene, es interrumpida. Por lo tanto, toda la población se beneficia.